Bueno, la charla de hoy sale de una conversación con un amigo, de que me preguntó qué hacer la próxima temporada con el sistema de ataque. Para mí podemos hacer cuatro cosas: mantener el sistema, cambiar el sistema, camuflar nuestro sistema o aumentar las variantes de los movimientos de ataque, o un poco de cada cosa, ¿no? Entonces, la parte positiva de poder mantener el sistema o los movimientos de ataque es que si los jugadores son los mismos, seguramente dominan ya estos movimientos y saben las posibles soluciones a las reacciones defensivas, ¿no? Y sabemos cuánto rendimiento nos proporcionan cada jugada que tengamos. Por el contrario, si jugamos en una liga donde hay mucho análisis de video, nos van a tener muy estudiado y no vamos a poder sorprender o, o poder sacar ventajas, ¿no? Y si tenemos jugadores nuevos, tenemos que ver si las características de estos jugadores se adaptan, ¿no? Si cambiamos el sistema, seguramente las primeras fechas sobre todo, podemos sorprender al rival. La motivación de los jugadores sale un poco. Yo, al máximo como experiencia mía de jugador, me gustaba pequeños cambios de un año al otro. Y seguramente podemos adaptar estos nuevos movimientos de ataque a los nuevos jugadores que tengamos. Por el contrario, la parte negativa sería que hay que aprender nuevos mecanismos, hay que conseguir la fluidez en las acciones, el timing, ¿no? Y saber si serán efectivos. Hay que probar y solamente con el correr de los partidos podremos ver si estos nuevos movimientos son positivos para el equipo. Si queremos camuflar nuestro sistema, yo trabajo de dos maneras. Un tipo de camuflaje, un camuflaje 1, digamos, que es simplemente agregar una combinación previa y mantener el movimiento original. O un segundo camuflaje que podría ser cambiar el inicio del movimiento y mantener la estructura final. Acá vamos a ver un ejemplo. Todos conocen el cruce central con pivot, ya que se utiliza mucho, con el cambio de puesto de central con el lateral. Algunos equipos, para camuflar de alguna manera, a veces hacen un cruce previo, lateral con extremo, después la pelota viene al central, sale el pivot, ¿no? El pivot pasa al lateral derecho, entra entre 2 y 3, central cambia con lateral derecho, esta pelota viene acá y a partir de ahí se juega libre. Esa es una manera de camuflarlo. Fíjate que se generó un cruce primero lateral extremo. ¿Por qué? Porque muchas veces con el análisis de video se dice, cuando se haga este movimiento van a hacer esto. Entonces simplemente a veces agregándole algo previamente podemos llegar a engañar momentáneamente a la defensa, ¿no? El segundo tipo de camuflaje es cambiar el inicio. En este caso haríamos, la estructura final sería la misma, pero hacemos un cambio de puesto, la pelota inicia al central, va al lateral derecho, cambio de puesto, el pivot que está 3-3 pasa a 2-3 y fíjense cómo la estructura final se mantiene, que es la misma del cruce central pivot, pero hemos cambiado el inicio. También acá podríamos haber hecho un cruce lateral izquierdo con extremo izquierdo, cuando la pelota llega al centro, el extremo vuelve a su posición, este pasa, cambian de puesto, el 3-3, el pivot que está 3-3 va a 2-3 y llegamos a esta misma posición. Al final la estructura final es la misma, lo que cambia es el inicio. Yo sobre todo, para mí es importante la estructura final, ya que de esta forma sé cuál es la idea de mi ataque, ¿no? Por último, podemos aumentar las variantes. Algunas variantes que no van a estar condicionadas por el rival se utilizan más allá de cómo reacciona la defensa, y otras que están condicionadas por el rival, que seguramente es un movimiento no habitual por una acción diferente de la defensa de lo que lo hace generalmente. Vamos a ver ejemplos. Esta no está condicionada por el rival, es una acción contra 5-1, la salida del pivot, llega la pelota al centro, sale el pivot, el central le pasa, lateral izquierdo para el centro y el pivot le pasa. A partir de ahí el pivot va 1-2, central que se abre, lateral que se abre, extremo que circula. Es una acción bastante clásica, al menos en la liga que yo juego.
una posible resolución y una posible variante, lo que habíamos dicho, agregar variantes al mismo movimiento. En este caso sería igual, pero en vez del central abrirse a la derecha, puede cruzar por detrás del lateral izquierdo y aprovechar el bloqueo del pivot para una situación de 2 contra 1. Vamos a ver la diferencia ahora con la otra situación. Esto es un hecho real, ya que a través del video pudimos ver que un equipo hacía el mismo movimiento y la defensa, el central defensivo, trataba de obstaculizar esta línea de pase, ¿no? Entonces lo que decidimos era, si sale el pivot y el 3 defensivo no sale a obstaculizar el pase, jugamos normalmente. Si en cambio sale fuera y no nos permite hacer ese pase, jugamos la pelota directamente con el lateral. Este extremo trataba de circular corto, ¿ok? Porque ellos saben que cuando sale el pivot, este va a circular, este extremo. Por lo cual, lo hacíamos circular corto para que estos estén pensando o hablando, ¿no?, sobre el cambio de oponente y no pudiesen colaborar, sobre todo el 2 defensivo, en este desmarque del central por detrás del avanzado, para aprovechar ese espacio. Por lo cual, un movimiento que ya habíamos visto en video, que condicionaba nuestro movimiento, aumentamos una variante diferente para tratar de sorprender. Por lo cual, para mí, estas son 4 de las cosas que podemos hacer con nuestro sistema de ataque, o un poco de cada una. Pueden dejar en los comentarios qué hacen ustedes cada año con su sistema de ataque. Suscríbanse al canal, que de a poco vamos a ir hablando de algunos temas que nos pueden servir para el inicio de nueva temporada.